Muy bien, y seguimos en el aire de la 104.1 disfrutando de esta linda mañana. Y estamos en este momento en una comunicación en vivo y en directo con el concejal Martín Poustis por el Frente de Todos en el distrito y además referente del Movimiento Evita en el Partido de la Costa. Martín, ¿cómo andás? Muy buenos días. Julián, muy buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte todo muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación que vivimos todos los argentinos y en el mundo, no? Bueno, evidentemente nos tenemos que ayornar a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Uno tiene que repensar sus actividades, sus rutinas, pero considero que lo que nos toca a nosotros es nada en comparación al esfuerzo que está haciendo la población, ¿no? Tal Porque cual. cuando uno ve los resultados del aislamiento en la República Argentina, hay que decir que eso no es el mérito de un gobierno, sino de una comunidad que entiende la gravedad de la situación que vive el mundo y en función de eso asume con responsabilidad el aislamiento, ¿no? Así que todo lo que nosotros tengamos que repensar, que acomodarnos, es nada comparado, insisto, al esfuerzo que sabemos que están haciendo nuestros vecinos, porque venimos de años muy complejos, ¿no? Tal cual. Creo que hay un gran compromiso de la gente, ¿no? Con este aislamiento social preventivo y obligatorio. La gran mayoría de la gente, si bien siempre hay alguno que quizás no entiende las normas, pero creo que hay un gran compromiso de la gente. ¿Cómo lo ves vos? Sí, tal cual, mirá, cuando uno ve las imágenes de lo que está pasando en el mundo, y por tomar solo algunos países que siempre son mirados como ejemplos, España, Italia, Estados Unidos, si uno mira en la región también Brasil, evidentemente de lo que nos damos cuenta es que esta medida, que en principio parecía tan dura, ¿no?, de aislarnos, recordemos el 20 de marzo, lo que significó que menos de un 25% de nuestra población continúe en la calle haciendo actividades que fueron consideradas esenciales y el resto nos aislamos. Y eso que, digamos, parecía tan duro, evitó que hoy nuestro país esté transitando una situación similar a la que vemos en estos países que yo te nombraba. No obstante eso, también hay que decirlo, y lo habrán visto por los medios de comunicación, sobre todo en lo que es la región AMBA, están aumentando los casos, uno ve cómo la curva se está elevando y eso también coincide con las proyecciones que se tenían respecto de un potencial pico, ¿no? Por eso es importante que más allá de reconocer todo este camino que hemos transitado, que está claro que no es un camino lineal y que no implicó, evidentemente ha implicado sacrificios, y cuando uno lo ve en la economía de las familias, en la economía de los comercios y de las empresas, y también en las cuentas del Estado. Pero también tenemos que entender que hemos avanzado mucho, pero que todavía estamos a mitad de camino, ¿no? Por eso es importante sostener responsablemente el aislamiento, salir en la medida de lo posible y cuando lo hacemos, tener los cuidados que nos piden las autoridades, ¿no? Usar el tapaboca, mantener unas condiciones de higiene, ya no sobre nosotros, no sobre la limpieza del hogar, sino también sobre los productos que ingresan. Es un trabajo que entiendo también cuando esta situación pase, nos va a dejar como saldo nuevos hábitos, ¿no? Muchas veces uno escucha cuando se habla de esta nueva normalidad hacia la que vamos. Y evidentemente esta nueva normalidad implica que pensemos todas estas cosas que hemos tenido que hacer en este proceso. Tal cual. Va a haber un post-cuarentena donde va a haber un montón de aprendizajes y también vamos a ir de a poco volviendo a la normalidad. Pero todavía estamos con este aislamiento social preventivo obligatorio y como bien decías vos, tenemos que tener todas las precauciones porque esta curva sigue creciendo y tenemos que tratar de cuidarnos y sobre todo cuidar a aquellas personas que no conocemos, ¿no? También cuidar al otro, ser empático. Martín, en lo personal, ¿hay algo que te preocupe en este momento que vos veas que te pueda llegar a preocupar? Y mirá, capaz Julián, por el lugar del que vengo, por mi experiencia y donde desarrollo mi militancia cotidiana, miro con mayor acento la cuestión social, ¿no? Y dentro de lo social, lo alimentario. Nosotros sabemos que ya en Argentina, previo a esta pandemia, transitaba una situación desde el punto de vista económico y social muy delicada. Por dar algunos datos, el año pasado hablábamos de que 1 de cada 2 chicos o chicas en Argentina eran pobres, que 1 de cada 3 se alimentaba en un comedor comunitario,
alimentario o en un comedor escolar. De hecho, el año pasado se sancionó la ley de emergencia alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente ya había una situación que era delicada, que obviamente el aislamiento, que es una decisión muy positiva, que yo reivindico, que valoro, porque como les decía anteriormente, nos permite diferenciar lo que está sucediendo en la Argentina de esos otros países donde vemos cómo la cantidad de contagiados y por ende de muertos lamentablemente se multiplican, pero también sabemos que eso ha resentido esta situación tan precaria que teníamos. Por eso es importante algunas decisiones que se han tomado en ese sentido. En primer lugar, la importante transferencia de recursos que viene haciendo el gobierno nacional, que en una primera etapa estuvo destinado directamente a las familias y que ahora también se incorpora el cuidar sobre todo a las pymes, ¿no? Con esta medida que implica el pago de un porcentaje del salario de sus planteles. En segundo lugar, la importancia del dispositivo municipal, en este caso del 147, que es una ventanilla más del Estado, en este caso local, para poder identificar situaciones que tienen que ver con lo alimentario, pero también un universo de cuestiones que son muy heterogéneas, que pueden ser cuestiones vinculadas a la vacunación por la gripe para los adultos mayores, cuestiones que tienen que ver con la salud mental, y también la importancia de la articulación entre el Estado, en todos sus niveles, con las organizaciones comunitarias. Y con esto me refiero a las organizaciones sociales, a las comunidades religiosas que cumplen un rol muy importante en cada uno de los barrios, porque creo que si hay algo que nos deja en claro esta pandemia es que el Estado cumple un rol que es indelegable y ese rol es prioritario, pero que una situación tan excepcional como la que estamos transitando requiere de todos los esfuerzos. Acá no sobra nadie y por eso es importante que el Estado también abra el juego e involucre a las diferentes expresiones de la comunidad que cumplen una tarea que muchas veces es invisible para poder paliar esta situación de emergencia. Bien, las organizaciones están trabajando mucho en conjunto con la municipalidad, ¿no es cierto? Sí, así es. En la región creo que la experiencia que se viene dando en el Partido de la Costa es muy positiva y con esto hemos tenido un trabajo muy importante de poder entender que hay que dejar cuestiones que tienen que ver con las identidades y con los posicionamientos del tipo más políticos de lado. Porque sabemos que en el mundo de las organizaciones sociales hay diferentes posicionamientos, algunas que quizás están más cercanas al gobierno nacional y al gobierno local, otras que quizás no, pero creo que hemos entendido, y por eso lo reivindico, que el momento demanda que estemos unidos, que acá nosotros necesitamos extender los brazos y todos los brazos que sean posibles. Después, cuando esto pase y vuelva con esta nueva normalidad, vuelvan otras cosas, vendrá otra vez el tiempo de la política, de las discusiones, y la verdad yo veo, y esto lo quiero decir, como vos sabés, Julián, yo he jurado en diciembre en el Consejo Deliberante, he asumido, así que soy nuevito. Pero la verdad veo con muy buenos ojos y me parece que también habla de mi honestidad intelectual decirlo públicamente, que la mayoría de la dirigencia política del Partido de la Costa también ha tenido esa responsabilidad. Cuando uno ve las reuniones que ha hecho el intendente Cristian Cardoso con referentes de distintos sectores de la política local, con o sin representación en el Consejo Deliberante, eso habla de dos cosas. En primer lugar, y esto siendo un concejal del oficialismo es lo primero que diría, habla de la apertura del intendente, pero también hay que decir otra cosa, habla también de la madurez de la oposición política, de entender que en este momento no hay mucho margen para especulaciones. Y uno ve que, viste el ejemplo que vos me dabas antes del cumplimiento del aislamiento, que me decías, sí, la mayoría lo cumple y después, bueno, hay algún inadaptado. Bueno, acá es parecido, la mayoría ha entendido eso y me parece que es algo para reivindicar, porque creo que también la sociedad nos mira, y muchas veces nos mira de reojo, porque entiende el esfuerzo que está haciendo, porque sabe los sacrificios que implica el aislamiento, y lo que está esperando de la política es que demos el ejemplo. Y dar el ejemplo en esta situación, yo entiendo que tiene que ver con, por un lado, mostrarnos de mucha proximidad, de dar respuestas concretas y dejar formalidades de lado. En mi caso personal, nosotros hemos hasta habilitado un número telefónico con un WhatsApp para que nos puedan llegar ideas, proyectos, pero que también terminan siendo problemas,
y nosotros tenemos, más allá de que quizás no es nuestro rol específico, tenemos que abordarlos. Entonces me parece que la sociedad espera eso, y el ejemplo también es que podamos parar con el folclore, aunque sea por un ratito, y darnos cuenta que la situación que estamos transitando es de suma gravedad, y que por una vez en la historia Claro. nos pide que estemos a la altura. Y creo que eso viene pasando, y eso habla bien de todos. Qué importante lo que decís, ¿no? Porque ante una situación como la que vive el mundo, estar unidos es lo principal. Las banderas quizás en este momento no son lo importante, sino trabajar todos juntos, como bien decías, y me parece que es fundamental en esta etapa. Y además, también nombrabas, ¿no?, esta oficina virtual que se ha puesto a disposición porque te gusta trabajar con la gente, que la gente dé su opinión, que la gente también esté presente, porque valorás mucho la palabra de la gente. Contame un poco cómo se trabaja en esta oficina virtual y, bueno, alguna opinión de la gente, algún detalle que me puedas contar de esto. Bueno, sí, en primer lugar decir algo que es anecdótico, pero que me parece que también habla de algo, viste, Julián, que muchos capaz piensan, pero bueno, no, son esos temas que no se dicen, o al menos públicamente. Yo reniego mucho contra esta idea de, en este caso, mi amigo el concejal, ¿no?, que vendría a ser algo así como que aquel que tiene el número de teléfono de una persona que tiene responsabilidad institucional, en el caso mío ahora del Consejo Deliberante, accede a plantear sus pensamientos, sus ideas, sus críticas también, o inquietudes, y la inmensa mayoría quizás que no tiene acceso al teléfono de esas personas, entre comillas, conocidas, o que hipotéticamente son los que resuelven las cosas, no acceden a eso. Entonces, bueno, un poco discutiendo con nuestro equipo de trabajo, nos planteamos esta idea de, bueno, entonces lo que hay que hacer, si no podemos cambiar esta realidad, lo que tenemos que hacer entonces es que el teléfono esté al alcance de todos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue habilitar una línea telefónica, que además, obviamente, de la línea tiene WhatsApp, que sabemos que hoy es un medio que se utiliza mucho. ¿Para qué? Justamente para que al interactuar con nosotros y hacernos llegar también sus planteos esté al alcance de todos, y no sea de algunos que han tenido, entre comillas, la fortuna de conocer, en este caso, un concejal. Así que bueno, un poco eso fue, te contaba esta anécdota porque es un poco lo que inspiró a hacer esto. Sí. Y la realidad es que en estos días que lo hemos empezado a hacer circular por las redes sociales, la respuesta es muy positiva. Como te decía, si bien nosotros lo planteamos como la posibilidad de acercar ideas, de acercar propuestas, inevitablemente lo que termina sucediendo es que en un momento donde hay muchas problemáticas por resolver, lo que aparecen también son esos problemas. Y bueno, y también está bueno que nosotros seamos un poco un puente entre esos problemas y las soluciones, y las diferentes oficinas, en este caso, por ejemplo, de la municipalidad, para que se llegue a una solución. Si te parece, Julián, te doy el número de teléfono. Por favor, a toda la gente que está escuchando, este teléfono que va a dejar Martín Poustis, quien es concejal por el Frente de Todos, y estamos hablando de esta oficina virtual para que la gente también se pueda acercar de su opinión o su incertidumbre. Contanos, Martín, dale el número de teléfono, así la gente lo puede anotar en sus casas. Bueno, el número es 2257-521008. Repito, 2257-521008. Bien, perfecto. Ahí ya tenemos entonces el número. Ahí la gente se puede comunicar tanto llamando como por WhatsApp. Así es, tanto nos pueden llamar. Bueno, yo ya me quedé en el tiempo, te iba a decir que nos manden un mensaje de texto, pero hoy el WhatsApp ya lo ha reemplazado. Así que sí, y también es importante decir esto. Es un teléfono que no tiene días, que no tiene horarios. Nosotros, digo esto porque quizás el utilizar el nombre de oficina ya le da una carga de días y horarios. Bueno, en este caso no, porque es una oficina nuestra, y estamos todos los días, en cualquier horario, y se trata un poco de eso, ¿no? De poner a disposición una herramienta más, como la que ha puesto el intendente Cardoso con el 147. ¿Para qué? Para decirle a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, que estamos cerca y que queremos estar en contacto, que este aislamiento no nos impida poder seguir conociendo y tener el termómetro de lo que está pasando, ¿no? Porque también esto es un mecanismo de participación que, entre otras cosas, a lo que nos ayuda es a equivocarnos lo menos posible, ¿no? Y me parece que también hay que reivindicar eso, que si bien los representantes
somos eso y tenemos que representar los intereses y las miradas de la sociedad en la medida que podemos involucrar, no solo cada 2 años, sino en un proceso más permanente a nuestra comunidad, evidentemente nos vamos a equivocar y menos. Tal cual, y me parece que está lindo que la gente sienta esa cercanía y que no se sienta tan alejada, sino un poquito más cerca, más en contacto. Quizás puede llevar también un poquito de tranquilidad a la gente que está viviendo también este momento. Y hay mucha gente que se asusta, y es lógico, y está bueno esto porque le da una cierta tranquilidad. Querido Martín, cuando todo esto se empiece a normalizar, que sabemos que va a ser por etapas y que va a ser de a poco, ¿cuáles serían los primeros pasos que van a estar realizando? ¿En qué se va a estar trabajando? Bueno, en líneas generales, a nivel gobierno, creo que hay que apuntalar muchísimo la economía. Vamos a necesitar generar muchísimo trabajo, y el trabajo que genera, si se quiere, una aplicación de personas más intensiva, ¿no? Nos referimos a obras de pico y pala, nos referimos a actividades de la economía que sabemos que hacen una utilización intensiva, digamos, de trabajadoras y trabajadores. Eso es fundamental, porque venimos de años que han sido muy complejos, y cuando parecía, ¿no?, que la cosa empezaba a enderezar, nos pasa esto. También sabemos que hay otros condicionantes. En el medio de todo esto de la pandemia está también la negociación por la deuda, que es algo que genera evidentemente una dependencia y una limitación a la hora de definir las políticas. Por eso es importante esa negociación que se viene dando. Y después, a nivel Consejo Deliberante, en mi caso particular, me van a ver trabajando en muchos proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con la promoción de la salud, en muchos proyectos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, en mucho que tiene que ver también con poder ir institucionalizando esta nueva realidad del mundo del trabajo, que son todas aquellas personas que a diario se inventan su trabajo. Y es necesario darle una estructura jurídica a toda esta nueva realidad. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero insisto en esto. Tenemos que seguir transitando este aislamiento. Cuando vayamos hacia esa nueva normalidad, es imperioso que el Estado, además de la transferencia de recursos que viene realizando para apuntalar el consumo, es necesario que genere, insisto, mucha obra en los barrios, que eso implica muchos puestos de trabajo, y que también beneficien y puedan ir transformando realidades que sabemos que no las podemos tener en una Argentina que pretendemos que sea justa. Y con eso me refiero, por ejemplo, a las cloacas, con eso me refiero, por ejemplo, al acceso al agua. Sabemos que esas son deudas pendientes que tiene la democracia y la política con nuestra gente, y entiendo la post-cuarentena o la post-pandemia va a ser una buena oportunidad para generar trabajo y realizando muchas obras de interés social. Eso es, si a mí me preguntaba Julián, lo que yo le plantearía que debemos hacer al presidente Alberto Fernández, y entiendo muchas de las decisiones afortunadamente van en esa medida, ¿no? Lo que tiene que ver con mucha obra pública, construcción de viviendas, sabemos que es otro déficit, y que también desde el Consejo Deliberante estamos ahí con ganas de hacer algunas cosas vinculadas también a los inquilinos. Bueno, la verdad que veníamos con mucho empuje, ¿no? Asumimos, nos agarró la temporada de verano, y cuando parecía que íbamos a poder comenzar a poner en el debate público muchas de las cosas que en nuestro caso, me refiero a mí y a mi equipo, venimos empujando desde la militancia desde hace muchos años. Y bueno, cuando parecía que íbamos a tener la oportunidad, nos pasa esto. Pero bueno, eso nos obligó, como te decía, cuando comenzamos a hablar, a repensarnos, a barajar ideas de nuevo y volver a ubicar las prioridades. Y me parece que esta pandemia nos va a dejar, y con esto ya no, sé que hablo mucho, nos estamos conociendo, pero hablo mucho. Por favor, disponé del aire, no hay ningún problema, por favor. Sé que la pandemia nos va a dejar algunas enseñanzas. Y la primera es la importancia de un Estado presente, ¿no? Porque hay muchos debates en torno a cuál es el rol del Estado, pero lo que está claro es que desde los que queremos que haya más presencia del Estado hasta los que no quieren saber nada con el Estado, ahora están mirando la tele a ver si nos llegan los respiradores y tenemos más camas, porque cuando se da una situación de esta gravedad sabemos de la importancia que tiene tener un Estado fuerte. En segundo lugar, creo que hay
también cuestión que tiene que ver más con la sociedad y que esto nos va a dejar también como un saldo positivo, muchos hábitos que quizás no teníamos, muchas cuestiones que van a repercutir positivamente, y mira, ayer fue el Día Internacional de la Enfermería, y anoche hablaba con un estudiante y con una enfermera, y me contaban cómo el aislamiento repercute también sobre otras enfermedades, ¿no? Como la gente ahora se cuida más, sale menos, a esta altura del año, en otros años, ya iban apareciendo otras enfermedades respiratorias que ahora no están apareciendo. Y eso tiene que ver no solo con que nos estamos quedando más en casa, sino también con que nos lavamos más las manos, con que tenemos otros cuidados, mantenemos otra higiene. Bueno, creo que eso es un saldo que si uno trata de ser positivo y ver en todo esto que nos está pasando, que nos va a dejar. Y en tercer lugar, creo que también nos va a dejar un aprendizaje respecto de muchas personas que hacen un trabajo invisible. Y déjame que con esto agregue, entre otras, a esas mujeres tan valientes que cada uno de los barrios, teniendo las mismas dificultades alimentarias, las mismas dificultades en sus viviendas, están todos los días preparando o el almuerzo o distribuyendo la merienda entre las casas, y la verdad que ese es un trabajo heroico, solidario, invisible, y creo que esas mujeres que están sosteniendo desde abajo esta realidad tan difícil, también deberían ser incluidas en los aplausos que damos a las 9 de la noche. Así que creo que esas son algunas de los aprendizajes que también nos va a dejar esta situación que vivimos. Tal cual. Bueno, yo creo que lo que dijiste vos es real, ¿no? Porque hay muchos héroes que son invisibles, ¿sí? Como que esta cuarentena también nos enseñó a trabajar con el vecino y entender que no hay diferencias con ese vecino y que en estos momentos lo tenemos que ayudar. La verdad que es un muy lindo mensaje. Me gustaría que dejarte el aire de la 104.1 para que dispongas de darle un mensaje a la gente. Vos, Martín Pousti, por el frente de todos, en el aire de la 104.1, el aire es tuyo. Bueno, muchas gracias en primer lugar a vos, Julián, por esta comunicación. La verdad que me ha encantado poder intercambiar opiniones y miradas con vos y con tu audiencia, así que celebro este espacio. Y decirle a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, que sabemos que estamos transitando un camino que se ha vuelto un poco largo, que sabemos que el aislamiento social obligatorio ha generado un enorme sacrificio, sobre todo en aquellas personas y aquellas familias que viven al día. Sabemos que la economía de nuestro partido de la costa tiene un fuerte componente vinculado a esa situación de obtener el sustento a diario, pero lo que tengo para decirles es que sabemos que el otro camino a esta situación es lo que vemos por la tele. El otro camino es lo que está pasando en España, es lo que está pasando en Italia, es lo que pasa con nuestros países vecinos. Por eso es importante que no nos metan en la cabeza esta falsa discusión entre salud o economía, porque no hay economía posible si nosotros no estamos bien de salud. No obstante eso, y que es importantísimo que sigamos respetando el aislamiento, que todo lo que hemos logrado en la Argentina no fue por un presidente, no fue por un gobernador, no fue por un intendente, es por la comunidad que ha entendido y es responsable, pero también sabemos que eso o ese discurso podría quedar vacío si el Estado no está cerca. ¿Por qué? Porque a esas personas que le decimos que se tienen que quedar en sus casas, también tenemos que procurar resolverle su existencia diaria y la de su familia. Y sabemos que la cuarentena no se pasa de la misma manera, quizás en mi caso, que tengo un sueldo el 5 de cada mes, hay muchas familias que dependen de salir a la calle para obtener ese recurso para poder darle de comer a sus hijos. Por eso es que estamos haciendo un equilibrio muy importante entre continuar respetando este aislamiento, pero también en función de cómo avanza la epidemia en el partido de la costa, poder ir habilitando paulatinamente actividades que nos permitan que la cosa se empiece a mover. Así que yo les quiero de verdad agradecer, decirles que me siento muy orgulloso de haber nacido en la costa, de ser costero, de la comunidad que tenemos, y espero que en este camino, que con algunos ya nos conocemos desde hace mucho, y con otros seguramente hoy me están escuchando por primera vez, espero que en el transcurso del tiempo también esa comunidad se pueda sentir orgullosa de nosotros por el trabajo que hacemos. Así que sepan que estamos trabajando día y noche, sin día, sin horario,
para tratar de estar al frente de la situación y que verdaderamente podamos dar el ejemplo que entiendo la sociedad espera de nosotros. Así que muchas gracias. Perfecto, Martín, bueno, quédate en línea, no te vayas, yo te agradezco por estar con nosotros, sabemos que estás trabajando mucho y te tomaste un ratito para poder hablar aquí en Radio Fénix. Cuando quieras podés también disponer del aire para salir y contarnos todas las novedades, también contá con eso. Muchas gracias, Julián. Bueno, Martín Paustis entonces, por el Frente de Todos, concejal del Partido de la Costa y también referente del Movimiento Evita, estuvo con nosotros aquí en Radio Fénix.